Buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es José Campillo, soy coordinador de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista Hernando Porras Gómez, quien desarrollará el webinar Los desafíos del gerente financiero en el mundo digital. ¿De qué va a tratar este webinar? Esta conferencia presenta el proceso evolutivo que ha tenido el rol del hombre de las finanzas en una empresa en los últimos 30 años y los nuevos paradigmas que se están construyendo en las áreas modernas de cara al proceso de transformación digital que el mundo está viviendo. Antes de dar inicio con el webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado de hoy, el doctor Hernando Porras Gómez, quien está radicado en la ciudad de Bogotá. Actualmente es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Gremial de Profesionales Especialistas en Riesgo, Asoriesgo. Muestra una sólida formación y experiencia en alta gerencia, finanzas avanzadas, estadística, matemáticas financieras, mercado de capitales y métodos cuantitativos. De igual manera, el profesor Hernando Porras presenta un profundo conocimiento y habilidad en todo lo relacionado a operaciones financieras, estructuración de portafolios de inversión, cobertura y valoración. Asimismo, con conocimientos de la actual normatividad colombiana aplicable a los portafolios de inversión de riesgo del sector financiero, solidario y público. El webinar tendrá una duración aproximadamente de 50 minutos, en donde vamos a recibir todas sus preguntas por intermedio del chat que ustedes tienen en la herramienta. Pueden ir escribiendo en la medida que vayan teniendo algún tipo de inquietud. Nosotros las vamos recopilando y luego al final tendremos un espacio para que el profesor pueda también responderlas. Este webinar es una iniciativa de los programas de especialización en finanzas. Quiero también compartir la información mía, José Campillo Blanco, con mi correo campilloj@uninorte.edu.co, mi teléfono 350-9509, extensión 4911, y un celular o WhatsApp 315-416-9355, porque las personas que están interesadas pues pueden contactarme y conversaríamos. En ese momento las inscripciones se encuentran abiertas. Entonces, en ese momento los dejo con nuestro conferencista invitado, el doctor Hernando Porras. Muy buenas tardes, me complace saludarlos. Muchas gracias, doctor Campillo, por esta invitación que a través suyo me hace la universidad. Vamos a arrancar entonces con una conferencia que hemos titulado Los desafíos del gerente financiero en el mundo digital. Estoy esperando que me den el control. ¿Ya tenemos el control? Para presentar mi pantalla, por favor. Por favor, me dan el control. Ok. Listo. Ahora sí. Me confirman entonces la conferencia que hemos denominado Desafíos del gerente financiero en el mundo digital. Okay. El rol del financiero ha venido cambiando en los últimos años. Digamos que esto no es algo nuevo. No es que se hayan cambiado las funciones, lo que se ha cambiado es el foco, cómo se hace la función del gerente financiero. A lo largo del tiempo, estas funciones han venido teniendo diferente enfoque. Hemos pasado desde el enfoque del costo de capital en el año 50 al año 60, hasta el enfoque de portafolios eficientes de Markowitz en el año 70 al 80. Últimamente, en la reciente década que acabamos de pasar, nuestra preocupación era las normas de información financiera. Años atrás estuvimos muy preocupados con el tema las fusiones, adquisiciones, mercado de capitales. Digamos que el hombre de finanzas ha tenido como diferentes perspectivas a lo largo del tiempo. Hoy, de cara a lo que estamos viviendo, tenemos una nueva realidad.
y tenemos unos nuevos desafíos que hay que enfrentar desde la perspectiva financiera como elementos catalizadores para realizar este cambio que estamos viviendo en la actualidad. Eso genera, pues obviamente, un cambio en la función, un cambio en el cómo se hace la tarea por parte del financiero. Eso demanda entonces, primero, más agilidad en la respuesta del financiero. Si antes, por ejemplo, demorábamos en el cierre de balances y en la presentación de los estados financieros una semana, 3 días, hoy por hoy ese tiempo se hace, pues, eterno. Ya no estamos hablando de días, sino de horas. El cierre contable hoy por hoy casi que se hace en vivo y en directo, se hace en tiempo real. Eso hace que en general la función financiera, no solamente en la presentación de los reporting, sea más ágil, sino en general todos los frentes que abarca el hombre de finanzas. El otorgamiento de crédito, por ejemplo, una venta de crédito, si usted está vendiendo a crédito y está esperando su cliente una respuesta en 2, 3 días, probablemente está teniendo problemas porque hoy por hoy la venta a crédito, el otorgamiento de operaciones a plazo se está haciendo en cuestiones de horas o minutos. Lo mismo pasa con la solución de vinculaciones, digamos, la entrega de información hoy por hoy se hace en tiempo récord. Esto hace que entonces el área financiera esté más conectada que nunca y más interconectada con todas las demás áreas que son sensibles al interior de la organización. Por esa razón, pues la función del financiero, del CEO en finanzas, es una función menos operativa, menos relacionada con el tema de cierres y reportes y más orientada a la parte estratégica, a la parte de cómo se hace y se desarrolla esta función de manera que le aporte valor a la empresa. Lógicamente, esta nueva función financiera pues demanda más capacidad, ¿no? Más capacidad, más posibilidad de atender estos nuevos desafíos, más conocimiento, más herramientas y más conocimiento de esas herramientas. Está claro que las entidades que que adapten más rápido estos nuevos cambios tendrán más oportunidades de crecer y de evolucionar de manera sostenida en el tiempo. Tenemos que entonces replantear y reflexionar sobre cuál es nuestro papel al interior de las organizaciones. Esa reflexión es una reflexión de cuál debe ser nuestra misión como financieros, en dónde podemos aportar valor y cómo debe ser el rol que desarrollamos al interior de la organización. Y no esperar como está pasando actualmente, que muchas veces la transformación digital de las empresas es producto de lo que estamos viviendo a causa del coronavirus y no como resultado de una reflexión y un repensar en cuál debe ser esta función del gerente financiero. Como les decía hace unos minutos, el gerente financiero no es que esté cambiando de actividades, no está cambiando el qué, está cambiando el cómo. El gerente financiero sigue y va a seguir preocupado de tasas de crecimiento en ventas, de cómo mejorar los términos de producción, de cómo generar los reportes de contabilidad, de cómo generar los controles en la tesorería y el tema de planificación y presupuestación. Esos van a seguir siendo temas del resorte del financiero. Igual que el valor del negocio. Lo que ocurre entonces no es que cambien las funciones, cambian la forma como se desarrollan. Y los nuevos desafíos están orientados justamente no solamente al cambio de tecnología, sino al cambio también del entorno en el cual se desenvuelve el financiero. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el valor del negocio antiguamente se daba a través de la acumulación de activos. Hoy no. Hoy estudios empíricos han demostrado que el valor de un negocio, el 80 o el 90% lo tienen los intangibles. Intangibles como el capital reputacional o el activo reputacional, el activo de información, el activo cultural, el activo intelectual, etcétera, etcétera. Esos son intangibles que en su momento pues no se consideraban como parte del negocio y hoy por hoy están inmersos dentro del quehacer del gerente financiero como uno de los elementos sobre los cuales tiene que generar valor. Y tiene que generar valor en medio de una incertidumbre frecuente, en medio de unos riesgos, amenazas y en medio de mucha vulnerabilidad y peligros. Pero ocurre que el hombre de finanzas entonces tiene que empezar a discernir y aclarar y a establecer diferencias entre lo que constituyen los riesgos, lo que constituyen las incertidumbres y las amenazas. Este es otro de los grandes desafíos que tiene el área de finanzas, el equipo financiero, y es determinar y aclarar si está frente a un riesgo o una amenaza. Por ejemplo, en días pasados escuchaba yo en las noticias que el coronavirus es un riesgo. No, el coronavirus no es un riesgo, el coronavirus es una amenaza.
¿En qué consiste el riesgo? El riesgo consiste en salir a la calle, no lavarse las manos, no tener el autocuidado, etcétera, etcétera. Los riesgos están muy relacionados a la toma de decisiones del hombre de negocios, a la toma de decisiones personales, a la toma de decisiones de la familia. Los riesgos están muy relacionados a la toma de decisiones, no tanto a la amenaza. La amenaza está muy relacionada a externalidades como el que estamos mencionando. Lo mismo pasa con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, en tanto menos preparado estés para los cambios que se están presentando hoy en términos del mundo digital, pues más vulnerable va a ser. Y más vulnerable, probablemente esa vulnerabilidad va a terminar convirtiéndose en un colapso de tu organización o en dificultades para, por ejemplo, realizar las ventas. Observen ustedes que las personas que estaban menos preparadas, las empresas que estaban menos preparadas en el tema digital, están sencillamente teniendo más dificultades para realizar las ventas por su alto grado de vulnerabilidad y aquellas que no lo están. Algunas entidades, por ejemplo, de educación, tuvieron dificultades para generar momentos de educación virtual porque no estaban preparados. En ese sentido, son mucho más vulnerables. Esto hace entonces también que tengamos que estar preparados también para, para abordar temas como, por ejemplo, los diferentes problemas, emergencias y crisis que se avecinan. El CEO de finanzas, el hombre de finanzas, el equipo financiero, tienen que no solamente distinguir en los diferentes tipos de tecnología que ofrece el mundo digital, sino también en los diferentes aspectos que presentan su entorno en términos de incertidumbre, desafíos y amenazas, y lo que puede generar el que no aborde adecuadamente estas situaciones. Ese inadecuado abordamiento, ese inadecuado, digamos, enfrentamiento a estos desafíos, a estos retos, puede generar innumerables problemas, emergencias, conflictos o crisis. Está visto que la gente, las personas, algunos hablan de que estamos en medio de crisis económica y es indudable que estamos en medio de una crisis de salud, pero crisis económica, ¿será que estamos en crisis económica? ¿Será que no estamos en una situación crítica? Pues bien, el hombre de finanzas debe establecer absoluta claridad entre lo que es una crisis y lo que es un problema, porque a veces confundimos crisis y problema, a veces confundimos conflicto y emergencia, emergencia y conflicto, o lo peor aún, confundimos un problema con una situación crítica. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un continuo de elementos todos adversos que comprometen o que amenazan la continuidad de mi negocio. Observen la definición, escuchen la definición. Es un continuo de elementos todos adversos, pueden ser internos o externos, que pueden desembocar en una amenaza a la continuidad de mi negocio. ¿Eso qué quiere decir? Es posible que el problema no sea una crisis, tan solo sea un problema. El simple hecho de que usted esté cerrado por la cuarentena, eso es un problema, pero ese problema no lo convierte en una crisis. Es posible que ese problema le implique una situación crítica. Sí, claro, si de continuar 90 días, 120 días en un cierre permanente, ese problema de no vender, de estar cerrado, se puede convertir en una situación crítica. ¿Y la situación crítica se puede convertir en una crisis? Claro que sí, pero lo que estoy diciendo es que la crisis tenemos que identificarla y diferenciarla del problema. Así como el riesgo se diferencia de la incertidumbre, así como el riesgo se diferencia de la amenaza y la vulnerabilidad, igual la crisis se diferencia de la situación crítica de los conflictos y las emergencias. No vender es un problema, pero no es una crisis. El hecho, por ejemplo, que tengamos una pérdida de confianza del consumidor de cerca del 42% es un problema. El hecho, por ejemplo, que hoy el precio de la acción de Avianca haya caído un 80% es un problema. Sin embargo, no podemos calificar que ese problema ya es una crisis. Para que se produzca la crisis debe haber un continuo de cosas, todas sumadas. De la Sierva, que es uno de los autores más reconocidos en temas de crisis, dice que las personas que legitiman la crisis, es decir, los que dicen que realmente es una crisis, son los stakeholders. Cuando los problemas, las emergencias de los conflictos, inclusive las situaciones críticas, son del dominio público, podría uno empezar a hablar de una precrisis o de una crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los grandes desafíos para el hombre de finanzas es empezar a diferenciar estos términos, empezar a diferenciar estas situaciones. ¿Por qué? Porque si yo identifico tardíamente la crisis, de pronto ya no hay nada para hacer. Es decir, si no la identifico a tiempo. Y lo otro, si identifico la crisis
un problema como crisis cuando realmente no lo es, también es un problema. Es decir, si tengo falsos positivos o falsos negativos, voy a tener dificultades para poder gestionar adecuadamente el tema financiero. Es por eso que además de los desafíos que engendra el mundo digital, hay otros desafíos colaterales en términos de identificación de situaciones como las que acabo de contar. Se me bloqueó el computador. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas tenemos que estar alineados con las tendencias. Yo mencionaba hace unos minutos unos elementos que son claves, pero tenemos que estar alineando la función del hombre de finanzas con las megatendencias que hay en el mundo. En una publicación que hizo el Pricewaterhouse en el año 2017, abordó 5 megatendencias sobre las cuales quiero compartir. Una de las megatendencias es el cambio económico, el cambio en el poder económico global. Es decir, las economías que hoy son emergentes se están transformando y las economías en su momento fuertes también se están transformando. Fíjense ustedes, por ejemplo, que una de la economía considerada fuerte es la economía norteamericana y hoy por hoy es uno de los mayores focos de contaminación en el mundo. Es decir, finalmente no era tan fuerte como uno creía. Eso genera unas pautas importantes respecto de lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo, esa transformación en el mundo en términos de reubicación de poder económico de algunos considerados que son emergentes y otros que se consideran poderosos. Esa composición del mundo en términos de poder económico va a cambiar en los próximos 100 años. Lo mismo va a ocurrir con el cambio demográfico y social. Digamos que las clases, digamos, de estratos medios y las clases de estratos altos también se van a recomponer a nivel mundial. Hoy por hoy esa situación se está viviendo. Hoy por hoy el cambio del poder económico lo estamos viviendo, lo estamos observando en las noticias, como países considerados poderosos en el mundo tienen muertes de más de 50.000, 40.000 personas. Países como el nuestro, por ejemplo, que son considerados del tercer mundo y que son considerados emergentes, finalmente no hemos tenido, por diferentes circunstancias, un nivel de mortalidad tan abrumador como en esos países que se consideran poderosos. Igual pasa con el cambio demográfico y social. Los estratos sociales de los países del mundo están cambiando. Algunos están volviendo más pobres, algunos estratos medios están regresando y están volviendo más pobres, están en la línea de la pobreza, y otros están mutando a otros niveles económicos diferentes. La urbanización es otro de los temas fuertes y es una acelerada urbanización en el mundo. Las áreas metropolitanas cada vez son más y más pobladas. Esto va a demandar probablemente, pues, va a demandar más espacio para que las personas puedan tener un hábitat digno y decente. Y lo mismo el cambio demográfico y social va a generar cambios en los perfiles de los consumidores. Por eso el hombre de finanzas tiene que estar pensando en cómo resolver o cómo ser un catalizador para poder conjuntamente con estos cambios tecnológicos enfrentar esas nuevas formas de adelantar su tema financiero. Ya para concluir estos temas de megatendencias, hay otro elemento importante y es el cambio climático. El cambio climático y la generación de escasez en el mundo es otro de los cambios que están en la agenda de todos los gobernantes del mundo. Y ahora, los cambios tecnológicos. El cambio tecnológico no solamente es el cambio en materia de software y hardware, no solamente es el tema de robots y la incorporación de nuevos software, sino también todas las innovaciones, tanto disruptivas como incrementales, que se dan en los procesos que adelantan las organizaciones. Vamos de cara a estas 5 megatendencias que van a transformar el mundo en los próximos 50, 70, 80 años. Por eso, pues, uno de los grandes temas que tenemos que abordar de estas nuevas megatendencias, pues, es el cambio y cómo hago las actividades hoy por hoy en el tema financiero. Por eso es necesario entonces impulsar al interior de las organizaciones la opción de mecanismos
tecnológicos que me ayuden a desarrollar más ágilmente y mejor las funciones que desarrolla el hombre de finanzas. Temas como, por ejemplo, el blockchain o temas como, por ejemplo, la minería de datos son temas que hoy por hoy estamos utilizando en el área financiera. Hoy por hoy estamos trabajando inteligencia artificial, machine learning, minería de datos como uno de los insumos permanentes para dar respuesta rápida a necesidades de información. Hoy por hoy, por ejemplo, el otorgamiento de créditos lo estamos haciendo no con base en una solicitud de crédito, no con base en un papel que presenta un potencial deudor, sino con base, por ejemplo, en el número de correo, el correo electrónico, en el número de celular o en una selfie que sencillamente se toma el potencial deudor. Con esas tres cosas, el número de celular, el correo electrónico y la selfie, hoy por hoy se están haciendo análisis de toda una cantidad de información no estructurada que antes era imposible hacer. Y con base en esto, pues están decidiendo ventas a créditos, están decidiendo el otorgamiento o no de créditos de diferentes cuantías. Lo mismo ocurre con otro tipo de herramientas que nos van a permitir, digamos, agilizar y obtener información que antes era básicamente imposible obtener. Las entrevistas, por ejemplo, y la selección de personal hoy se están haciendo básicamente analizando las redes sociales de los candidatos que están como interesados en pertenecer a la organización. Ya no es la entrevista presencial el elemento clave en la selección de una persona, sino es lo que tú puedes extraer de las redes sociales de la persona. Se conoce mucho más a través de lo que tú publicas, a través de las fotos, de los comentarios que haces y a través de las huellas que tú dejas en tus redes sociales, lo que permiten inferir tu perfil psicológico y establecer si se ajusta a los requerimientos y a los estándares que tiene la organización. Hoy esto no es que está por llegar, hoy se está haciendo. Hoy, por ejemplo, nosotros en la organización estamos identificando las contrapartes con base en la simple cédula. Con base en la simple cédula, nosotros tenemos robots de búsqueda que nos permiten conocer absolutamente toda la información pública de esa cédula, desde listas restrictivas de la OFAC, la ONU, hasta si es una persona públicamente expuesta o si pertenece a alguna junta directiva, si es dueño de empresa, si ha pagado bien los impuestos o malos impuestos, si está reportado en la Procuraduría, si la cédula es vigente, si es activo políticamente o no. Es decir, obtenemos cerca de 120 datos con la simple información de la cédula a través de motores de búsqueda. Y eso lo hacemos y obviamente está a disposición del hombre de finanzas, está a disposición del área financiera utilizar todo este tipo de información para hacer sus análisis de riesgo, como los mencionábamos ahora, para determinar sus indicadores de seguimiento, sus indicadores de gestión. Hoy por hoy basta solamente mirar el celular y el hombre de finanzas tiene en su celular pues una batería de indicadores que te va a permitir hacer seguimiento a tu empresa y a tu entorno, por ejemplo. Eso es, digamos, son los elementos que tenemos con el propósito de hacer mejor el trabajo del hombre de finanzas de manera que le aporte valor al negocio. ¿Cuáles son, digamos, el camino que hay que desarrollar desde la perspectiva financiera para hacer esa transformación y estar inmerso en este mundo digital? Número uno, enfocarse en la estrategia. Debemos pensar más que en el análisis. Creemos que, yo por lo menos pienso que el exceso de análisis crea parálisis. Hoy por hoy todavía tenemos empresas haciendo análisis de si se transforman digitalmente, si no, si le incorporan medios digitales a su negocio, si no. Aquí el punto es enfocarse más que en el análisis, enfocarse en la estrategia, en el cómo hacer que mi negocio empiece a transformarse digitalmente. El siguiente elemento es el medir y analizar. El medir y analizar es un tema clave en el sentido de que, al igual que como tenemos
la necesidad de transformarnos digitalmente, en el mercado pululan oportunidades y negocios, algunos fraudulentos, respecto de las posibilidades que tienes de transformación digital. Por eso, uno de los ejercicios importantes que nosotros sugerimos a las empresas es, número uno, enfocarse en la estrategia. Y número dos, haga demos, haga mediciones y haga análisis de lo que le prometen. Y hágalo gradualmente. No es necesario hacer una mega transformación del área financiera o en el área corporativa de la organización, sino hacer transformaciones graduales. Por ejemplo, si usted puede digitalizar su proceso de cobranza, pues magnífico, ya tiene un avance. Si adicionalmente digitaliza no solamente el proceso de cobranza, sino el de venta a crédito, pues magnífico. Y si adicionalmente digitaliza la forma en cómo identificas tus sujetos de crédito, pues estupendo. Y si también puedes digitalizar la medición de tu riesgo, pues magnífico. Fíjense que si eso lo hacemos gradualmente ya estamos dando pasos de gigantes. Aquí la idea no es dar pasos cósmicos, sino empezar a dar pasos graduales de manera que te lleven a un final feliz. Comprometer a la alta dirección. El compromiso con la alta dirección es clave. Aquí no se trata de estar involucrado, sino estar comprometido. Comprometido, por ejemplo, en la adquisición de talento nuevo, talento conocedor. Hoy, por ejemplo, estamos seleccionando personas que tengan conocimiento en estos temas. Estos financieros a ultranza, preocupados por el cierre contable y preocupados por el reporting de los estados financieros, digamos que eso se supone que ya está superada esa etapa y que ya es un tema evacuado. Hoy por hoy estamos con unos desafíos que son los que nos interesan, que el nuevo talento tenga inmersos en su mente, en su forma de pensar y en su forma de actuar. Por eso ese compromiso es importante a nivel institucional, con el propósito de poder entrar a correr todas estas etapas para tener un proceso evolutivo y transformador en la empresa. Tengo 7 sugerencias para poder que el hombre de finanzas aborde estos desafíos de manera gradual. La primera es asumir un rol transformador. Un rol transformador es un rol que sea, primero que todo, innovador. Y la innovación no solamente la información disruptiva. La información disruptiva, la innovación disruptiva es la que, por ejemplo, trajo Internet, que nos cambió la forma de cómo vivimos. No se trata de traer una innovación disruptiva. Se trata de incorporar en las empresas una innovación incremental, pequeños pasos de innovación a través de los cuales estamos transformándonos. Es decir, el proceso transformador no es un proceso instantáneo, no debe ser un proceso con un chasquido de dedos, sino debe ser un proceso a través del cual tú empieces gradualmente al camino de la transformación digital. Es como aprender a montar bicicleta. Lo primero que debe aprender a montar bicicleta es comprar la bicicleta y luego dar unos pequeños pedazos, unos pedalazos hasta llegar a una carrera deportiva. Por eso es importante también pensar en que este proceso innovador tiene que ir alineado con la cultura organizacional. Impactar la cultura organizacional es un tema clave. Impactar en el cambio. A veces las personas somos renuentes al cambio y eso hace que se dificulte cualquier proceso de innovación. La innovación engendra cambio. Por menor que sea, el hacer las cosas diferentes a veces genera cierta inconformidad a las personas y por eso este tema innovador tiene que estar alineado con un tema cultural. La transparencia es un tema importantísimo en la medida en que se necesitan nuevos estilos de liderazgo, un mayor empoderamiento y aproximación hacia los stakeholders y ante todo, coherencia. La transparencia es fundamental y la coherencia es la coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. No podemos permitir lo que hacen algunos gobernantes. Por ejemplo, aquí en Bogotá, la alcaldesa decía, no se preocupen con el agua y la luz, que aquí ustedes no van a pagar agua y luz por lo menos este mes. Y resulta que llegaron los recibos mucho más costosos que los meses anteriores. Eso es incoherente dar un discurso y hacer una cosa diferente. Eso no es transparencia y eso genera desconfianza y eso es una de las palancas más importantes para generar pérdida de reputación. Pues bien, este proceso transformador tiene que estar alineado con empoderamiento y ese empoderamiento se da cuando tú eres transparente, cuando eres coherente y cuando eres íntegro. Cuando tú haces lo que piensas y lo que dices, esa coherencia entre lo que piensas, dices y haces es fundamental.
Estar conectados, estamos en una sociedad conectados y entonces el hombre de finanzas no puede estar aislado en su oficina pensando en los cierres contables y en el reporte, sino también pensando en que las decisiones que él tome en términos de identificación de crisis, en términos de identificación de amenazas, de oportunidades, en términos de incertidumbre y demás, le impactan a todas las áreas, algunas más que otras, pero van a estar impactados de una manera u otra, porque todos estamos conectados. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que los sistemas de riesgo no pueden estar desconectados con los sistemas de gestión de calidad. Los sistemas de planificación financiera tienen que estar conectados con la perspectiva del negocio, tienen que estar conectados con el BCP, el Business Continuity Planning, porque estamos conectados. La empresa es una sumatoria de partes, pero que funciona como un todo a través de una conexión inteligente. Por eso el rol transformador. El rol transformador, ¿qué significa? Formación. Hay que formarnos, hay que empezar a conocer cuáles son los nuevos perfiles y la especialización en finanzas que le ofrece la universidad, por ejemplo, está enmarcada dentro de este reto transformador. Por eso, si ustedes miran uno de los grandes módulos que tienen en este especialización es el módulo de riesgo, el módulo de planeación, el módulo de valoración, porque de alguna manera estos módulos contribuyen a esa formación que necesita y que demanda el nuevo mercado. La implantación de nuevas herramientas, tenemos que empezar a adoptar nuevas herramientas. Yo soy enemigo de los teléfonos celulares costosos, yo no tengo un celular costoso, tengo un celular que lo voy renovando cada 2 años para no quedarme en la tecnología. Tengo un computador que voy renovando cada 2 o 3 años para no quedarme atrás de la tecnología. Tenemos que estar al unísono como marcha la tecnología, incorporando nuevas herramientas digitales en el trabajo que hoy por hoy realiza desde el analista en adelante, desde el analista financiero en adelante. Por eso las nuevas estrategias de branding, de marca, de compromiso y la atracción del talento humano debe estar alineado con este enfoque, con estos nuevos retos y estos nuevos desafíos o estos desafíos que estamos viviendo actualmente en el área financiera. Como ya les decía, comprometer a los directivos en la transformación digital es un tema fundamental. Se recomienda, por ejemplo, la creación de un comité de transformación digital para poder hacer seguimiento a todos los avances y todos los hallazgos que se tienen al interior de la empresa. A veces se recomienda tener un partner, alguien que haya más adelante, un aliado estratégico que ya haya implementado esto en su empresa y que nos permita visibilizar tempranamente cuál es el camino menos doloroso y menos tormentoso. Hemos sabido, por ejemplo, en días pasados llegamos a una empresa que que contrató una consultoría supremamente costosa solamente para que le hicieran un diagnóstico. Esto se pudo haber evitado solamente teniendo un buen partner. El buen partner es como el buen amigo que te dice en dónde está el camino correcto, en dónde está el camino menos tormentoso, más doloroso y más exitoso. Hay que recordar que la información es un activo. La información no es como la veíamos hace unos años. La información es un activo más valioso que el mismo pagaré. En una actividad crediticia decía yo esto hace unas par de semanas, le decía, mire, su activo más valioso no son los pagarés, su activo más valioso es la información. Por eso tenemos que generar un cambio de mentalidad en torno a la información. Muchas veces uno encuentra que la factura, la captura de un analista y el analista no es consciente de lo valiosa información que está registrando cuando captura una factura. O por ejemplo, un nuevo proveedor, el nuevo proveedor llega y esa información que me genera ese proveedor es vital, es importante. O los clientes, por ejemplo, hacer un estudio de clientes, cuanta mejor información tenga de mis clientes, mejor analítica puedo hacer, mejor minería de datos puedo desarrollar y en consecuencia puedo focalizar mis productos estratégicamente. Porque no todos los clientes tienen el mismo perfil, no todos los proveedores tienen el mismo perfil, ni la misma necesidad. Cuando yo tengo información que me permite hacer esa segmentación y esa orientación de mis productos a resolver las necesidades puntuales de cada segmento, pues voy a ser más exitoso. Por eso hay que tener muy presente la valía de la información. El hombre de finanzas, el 90-99% de su tiempo está manejando datos, está manejando información y muchas veces la información que maneja pues no es de buena calidad porque lo que se almacena no es de buena calidad.
Hace un par de meses un gerente de una empresa me decía, Hernando, necesito que me ayude a la creación de un modelo de riesgo. Yo le decía, claro, con mucho gusto. ¿Tiene información? Me decía, claro, la que quiera. Cuando me entregó la información, empecé a mirar que toda la información en referencia a los estratos socioeconómicos era la misma. Tenía 75.000 clientes y todos eran estrato 3. Lo llamo y le pregunto y le digo, ¿viste por qué tiene solo estrato 3? ¿No tiene un 4, un 5, un 2 por ahí? Me dice, claro, muchísimos. Le decía, pero ¿por qué todo el mundo es 3? Me decía, mire, es muy sencillo. Lo que pasa es que la niña cuando captura el dato, pues ese campo es obligatorio. Y muchas veces nuestros clientes no nos colocan el estrato y entonces si no me deja, si no le coloco algo en ese campo que es obligatorio, no me deja registrar la venta a crédito. Entonces, la niña, para hacer que el sistema siga operando, pues le colocan un 3, pues 4 es mucho, 2 es muy poco, le colocan 3. Pues aquí estamos frente a una situación en donde hay información, pero es de muy mala calidad. Y hacer minería de datos con una información de mala calidad, pues es como cuando haces un jugo de fresa con la fresa podrida, pues el jugo te va a quedar horrible. Por eso, una de las cosas que debemos ser conscientes es en el activo de información. Otro elemento importante, la formación de competencias. Gestionar el cambio supone identificar estos perfiles nuevos. Hoy, por ejemplo, en mi empresa estamos buscando personas que sepan de minería de datos, que conozcan, que sepan de Big Data, que conozcan herramientas de Machine Learning, que conozcan herramientas de robots, que conozcan ya no el Excel básico, que conozcan Power BI y conozcan estas herramientas que te van a permitir hacer la vida más fácil. Hoy ya no buscamos la persona convencional, el financiero clásico, el financiero preocupado por indicadores financieros, por análisis vertical y horizontal y por razones de ese estilo, sino necesitamos personas que puedan manejar información, mucha información. Especialmente información no estructurada, que es la información que consigue uno cuando, por ejemplo, hace análisis de redes sociales. La información no estructurada es aquella información que no viene en filas y columnas como acostumbramos. Nosotros acostumbramos a tener filas y columnas y la información no estructurada no viene así. La información no estructurada viene dispersa y viene transformada a través de códigos que no tienen una estructura definida. Por eso hoy necesitamos personas que tengan estas competencias, que tengan el chip, el mundo digital y que trabajen con una alta capacidad de trabajar autónomamente. Ya no requerimos el analista que necesite supervisión, que necesite seguimiento, sino no, todo lo contrario, analistas financieros que tengan completa autonomía y que tengan conocimiento pleno de las herramientas. Por eso hay que desarrollar unas competencias que a veces son comunes en toda la cadena, digamos, de valor de las diferentes profesiones y son profesionales que se adapten con un alto nivel de adaptabilidad que al cambio. Hoy por hoy estamos viviendo una crisis de salud, estamos a puertas de una crisis económica y posiblemente lo que van a surgir de estas megatendencias son nuevas crisis que tenemos que aprender a identificar y a gestionar. Por eso el tema de la adaptación es fundamental. El tema de la humildad. El tema de la humildad es que siempre estamos en un proceso de aprendimiento, de aprendizaje, siempre, 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 siempre. Cada vez que leo un libro me doy cuenta que menos sé. Cada vez que llego a una nueva empresa como producto de mi trabajo, me doy cuenta que menos sé. Ese proceso de aceptación de que el conocimiento es limitado es un proceso de humildad. Y obviamente de innovación. Tenemos que estar innovando permanentemente, innovando, haciendo cosas, pensando en cómo hago esto mejor, cómo hago mejor. El tema financiero, ¿cómo hago para que los estados financieros se cierren diariamente, por ejemplo, para que mi flujo de caja sea no un flujo de caja que lo haga por días, sino en tiempo real? ¿Cómo hago para, por ejemplo, que mis ventas a crédito, mis solicitudes no se represen 3 y 4 días para darle respuesta a un potencial deudor, sino que todo sea en tiempo real? ¿Cómo hago? Ese proceso innovativo de pensar y de reflexionar permanentemente es lo que te va a generar los diferentes niveles de innovación. El uso de las redes sociales. Las redes sociales son un elemento que la empresa tiene que prestarle atención, porque en las redes sociales se percibe no solamente
cuál es el nivel de tu reputación, sino porque hoy por hoy la comunicación se da a través de las redes sociales. Con las redes sociales tú puedes no solamente conocer cuál es tu nivel de aceptación, sino qué se dice de ti, qué se habla de ti, conocer el rumor que se genera en las redes sociales. Fíjense ustedes que en los procesos de crisis como lo que estamos viviendo, el 95, 98% de la información no es de fuente primaria. La gente habla porque su vecino le dijo y el otro vecino habló porque su familiar le comentó. Difícilmente, pues la gente tiene información oficial. La información oficial es, usted ha ido al Instituto Nacional de Salud para ver cuáles son las personas que están realmente contaminadas. ¿Tiene una cifra oficial? Pues la gente habla de 12.000, habla de 11.500, habla de 11.300, porque no tiene la información. No tiene la información oficial. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los datos de la información circula con fuentes no oficiales, es decir, circula a través de fuentes que no son originadas de manera oficial, circula a través de las redes sociales y por eso las redes sociales se vuelven una palanca potente, poderosa en este nuevo ecosistema empresarial del mundo digital. Hay que diferenciar entonces entre lo que es el medio social y la red social. Tenemos una gran confusión entre medio social y red social. Medio social es el Twitter, el Facebook, el Instagram. La red social son las relaciones que se tejen entre los diferentes vínculos. Una red social es un conjunto de actores interconectados a través de vínculos. Algunos de los vínculos se llaman de diferente manera, se llaman sitios. Digamos que cada disciplina tiene un argot, tiene unas definiciones, pero finalmente es una interconexión de actores a través de diferentes maneras, de diferentes formas. En matemática, por ejemplo, a esos puntos se les llama vértices y a esa línea le llama arcos. En computación a esos puntos le llaman nodos y la línea le llaman enlaces. En física le llama sitios y vínculos. En sociología le llama actores y relaciones. Independientemente de cómo se llame, la red social es un conjunto de elementos, todos vinculados entre sí. ¿Y por qué es importante? Porque genera métricas. Y genera métricas que yo como financiero debo estar pendiente, debo estar conociendo. Primero, de cómo se forman. Y segundo, de cómo las voy a usar. No solamente genera métricas, la red social también genera contenidos. Y con ese contenido yo puedo hacer, por ejemplo, análisis de sentimiento. Yo puedo decir si el sentimiento es positivo o negativo. Y a través del análisis de sentimiento yo puedo saber, por ejemplo, cuál es mi riesgo reputacional. Uno de los estudios que estoy haciendo en mi trabajo doctoral es el empleo de las redes sociales como un mecanismo para medir el riesgo reputacional de las empresas. ¿Y cómo generan las métricas? Imagínense ustedes que tenemos 4 personas, Juan, María, Pedro y Carolina. Juan tiene relación con María, María tiene relación con Pedro, Pedro con María, pero María no con Juan. Entonces, fíjense que estas relaciones, estas flechas me están diciendo las relaciones a veces se tejen entre las diferentes personas. Por ejemplo, Juan no tiene ninguna relación con Carolina. Carolina tampoco tiene ninguna relación con María. Las flechas me dicen los vínculos que tienen estos actores. Entonces, ¿dónde están las métricas? Las métricas pues consisten muchas veces de hacer un paneo, una conversión, digamos, de una conversión en dígitos 0, 1 de estas relaciones. Por ejemplo, Juan tiene relación con María. Sí, Juan tiene relación con María, entonces coloco 1. María tiene relación con Juan. María tiene relación con Juan. No, entonces coloco 0. Entonces, aquellos que tengan relación le coloco 1, aquellos que no tengan relación le coloco 0. Y ya empiezo entonces a hacer conteos, a hacer medidas. Por ejemplo, ¿cuántos nodos puedo tener? Pues tengo 4 nodos. ¿Cuántos vínculos hay posibles? Pues puedo tener 12 vínculos posibles, o sea, 16 menos vínculos de los 4 de la diagonal, porque no los cuento, porque Juan con Juan no tiene ninguna relación, porque está en una relación con el mismo. Entonces se eliminan, de manera que aquí tengo 12 vínculos posibles. ¿Cuántos vínculos hay reales? Hay 7 de 12 posibles. Yo puedo establecer, por ejemplo, la profundidad de la red. La profundidad de la red es dividir 7 en 12 y eso me da un porcentaje de qué tan profunda es la red, cuántas relaciones posibles versus cuántas relaciones reales. ¿Y eso qué me permite? Pues establecer muchas métricas, por ejemplo, la cantidad de seguidores, por ejemplo, la cantidad de interacciones que tiene los diferentes actores y versus la cantidad de seguidores, las interacciones y los seguidores, la cantidad de personas que ven tus actuaciones y muchas más. Medidas que hoy empleamos en el ámbito financiero para mirar cosas como, por ejemplo, la centralidad. ¿Y por qué la centralidad es importante? Pues porque
me dice quién de la red ocupa una posición privilegiada o importante. Entonces, me permite medir no solamente, la centralidad incorpora no solamente elementos, por ejemplo, de poder, sino también la centralidad incorpora elementos de distancia. El poder hace referencia a la cantidad de nodos que tiene una persona, un actor, la cantidad de seguidores. Yo, por ejemplo, tengo en mi red social 17 seguidores. Mi oficina, mi empresa tiene cerca de 5.000 seguidores. Luego tiene un mayor poder de influencia la red de mi oficina que la red personal. Lo mismo hace referencia con la cercanía o la intermediación. Estas medidas son importantes para poder hacer análisis, por ejemplo, de sentimiento, análisis de clasificación entre textos negativos y positivos de lo que dice la gente de tu empresa. Y eso es importante, claro, porque eso impacta la reputación y el riesgo reputacional de tu empresa. Un ejemplo es, no me gusta la asombrosa subida de Almacenes Éxito esta semana. Esto ocurrió el año pasado, en junio del año pasado, que a través de un rumor, el precio de Almacenes Éxito, de la acción de Éxito, subió 14% en un día. Si hacemos, por ejemplo, análisis, podemos hacer análisis de polaridad, podemos analizar que la polaridad es mixta porque tiene una palabra de no me gusta y hay otra palabra que es asombrosa subida, es decir, hay una polaridad mixta en términos de que no me gusta y en términos de la subida. El segmento no me gusta tiene polaridad negativa, asombrosa subida tiene una polaridad positiva y podríamos generar muchas métricas de las redes sociales. Métricas que me van a permitir calcular cosas como mi riesgo. El riesgo reputacional, que era lo que hablábamos al comienzo, que es uno de los desafíos que tiene el hombre de finanzas, el CEO, el equipo financiero, tiene uno de los grandes desafíos es estar al tanto no solamente de su reputación, sino de su riesgo reputacional. Porque todo lo que hace el hombre de finanzas de alguna manera es percibido por los stakeholders. Todo lo que hace bueno o malo es percibido por sus diferentes partes de interés. Y eso hace que esas partes de interés generen confianza o generen desconfianza y una opinión respecto de la empresa. Entonces, ese es uno de los enormes desafíos adicionalmente al que ya hemos mencionado, y es que cualquier cosa que hagas desde el campo financiero va a ser percibido por las diferentes partes de interés. Y las diferentes partes de interés, llámese internas o externas, cualquier cosa, cualquier decisión que tomes, por ejemplo, recortar personal, es una decisión financiera, sí, pero esa decisión lo van a percibir, pues obviamente los empleados, lo va a percibir la comunidad, lo va a percibir, y lo van a, no solamente a percibir, sino que lo van a cuestionar de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos en un medio super mega conectado, en donde cualquier cosa que tú hagas va a ser casi que inmediatamente el dominio y del conocimiento de los diferentes stakeholders. Si tú no analizas la red, probablemente todo lo que hagas va a tener una implicación y una repercusión en la opinión de los stakeholders, y si tú estás de espalda a esto, pues probablemente vas a disminuir tus ventas como con ocasión de una percepción negativa y tú vas a hacer esfuerzos en contravía a estas percepciones. ¿Todo por qué? Porque no estuviste enterado de este cambio de percepción que tuvieron los stakeholders. Tienes que estar alineado. ¿Alineado con qué? Pues con este mundo digital. Tienes que estar alineado con estas herramientas y tus decisiones tienen que estar, pues obviamente, valoradas y medidas respecto de lo que está pasando en medios como la red social. Algunas entidades pues, van a ser mucho más vulnerables. ¿Qué entidades van a ser más vulnerables? Aquellas áreas financieras, por ejemplo, que no tengan incorporados pequeños análisis de riesgo o grandes análisis de riesgo. Hoy por hoy es insólito, por ejemplo, que tengamos empresas gigantes que todavía no hagan análisis de riesgo, que hagan presupuestación de capital, que desarrollen evaluación de proyectos de inversión sin hacerlos en ambientes de riesgo. Eso no parece que tenga sentido de cara a lo que estamos viviendo. Como les decía, una de las últimas recomendaciones es la analítica de grandes volúmenes de información. Los grandes volúmenes de información tenemos que cuidarlos como un tesoro, la información que te dejan cuando alguien consulta tu página web, esa información del correo electrónico, esa información del celular, esa información de la empresa, si el correo es institucional y demás, es fundamental. Como yo les decía, nosotros en la oficina tenemos unos sistemas que con el simple correo electrónico hacemos cerca de 24 análisis, todos diferentes. El correo electrónico le podemos analizar, por ejemplo, la antigüedad,
Le podemos analizar si es un correo institucional o no. Le podemos analizar la reputación del correo electrónico, que tan bien o mal reputado está. Podemos analizar, por ejemplo, si ha consultado en los últimos 3, 4 meses páginas porno. Podemos analizar un mundo de cosas, si hace transacciones financieras o no. Podemos analizar 24 cosas tan solo con el correo electrónico. Por eso, el análisis de los grandes volúmenes de información, especialmente información no estructurada, los financieros tenemos que migrar y empezar a adaptarnos a esas nuevas realidades. Y es que ya no tenemos información, columnas y filas, sino hoy tenemos que analizar, número uno, información que está de diferentes fuentes, y número dos, información que no está estructurada de esa manera, sino que todo lo contrario, es muchas veces información que está en palabras que tenemos que convertir a través de códigos en número para poder ser interpretada. Aquí lo cierto es que el financiero tiene que transformar su forma de trabajar con información, con el análisis de alta información, especialmente no estructurada. Digamos que aquí hay un enfoque de lo que estamos viviendo, un enfoque desde la perspectiva, por ejemplo, de las tecnologías emergentes, las redes sociales como uno de los mecanismos, digamos, que catapultan la incursión en este nuevo ecosistema empresarial, en este nuevo mundo digital. Es una de las tecnologías que hay que empezar a trabajar. Las nuevas plataformas digitales, herramientas de manejos de datos, algunas herramientas son gratuitas. Nosotros, por ejemplo, empleamos una que llama Data Mining. Data Mining es una herramienta gratuita y hace minería de datos. Hay otra que se llama Canine. Canine es otra herramienta gratuita que nos permite hacer análisis de datos no estructurados. R es un software gratuito que con ciertos códigos pues podemos hacer análisis de grandes volúmenes de información. Hoy tenemos que pensar, los financieros, tenemos que pensar en incorporar en la forma como desarrollamos nuestro papel, incorporar estas nuevas tecnologías. Y lo Profesor otro, Porras, nos queda un minuto. sí señor, y lo otro es sencillamente hacer una automatización constante de los diferentes controles y procesos. ¿Qué tiene que pensar el director financiero? Primero, ¿qué aspectos de la transformación digital constituyen un desafío para la organización? Porque hay entidades que ya han avanzado en este tópico, otras que no. Hay que pensar entonces en qué aspectos constituyen un desafío y cuáles no. ¿Cómo puede el equipo financiero aportar para el cambio? Es otra de las grandes reflexiones que yo les invito a que hagamos. Y finalmente, si la organización está preparada o no. Por eso, pues, con la especialización, como habla el doctor Campillo en unos minutos, es un espacio interesante para que ustedes, a través del desarrollo de este proceso de aprendizaje, pues obtengan beneficios, como es el desarrollo de destrezas para la gestión financiera adaptada a este nuevo mundo, conocimiento de los últimos estándares en materia contable y financiera, herramientas para alinear las distintas áreas de la compañía, herramientas para alinear finanzas con las diferentes áreas de la compañía y en especial conocimiento. Acuérdense que el conocimiento es poder. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestro conferencista y agradecemos a nuestro conferencista por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio, y a continuación procederemos a leer algunas preguntas. Vamos a leer una pregunta por aras del tiempo. Y doctor Porras, la pregunta dice de la siguiente manera. La persona que hace la pregunta se llama Osiris López y dice: estoy haciendo una página web. Quisiera que la gente me compre online y tenga crédito, pero que otra persona lo asuma. ¿Sistecrédito es buena opción para eso? ¿Me repite, Sistecrédito? No entendí la parte de Sistecrédito. Sí, así dice. ¿Sistecrédito es buena opción para eso? Bueno, realmente no conozco esa opción. Mal haría en decirte que Sistecrédito es una buena opción. Nosotros tenemos otras opciones diferentes de esta, pero el lanzar una página y que sea transaccional es una buena idea. Realmente
una empresa está muy limitada cuando hace ventas por internet, pero su página no es transaccional. Es decir, no tenemos una pasarela de pagos, no tenemos la opción de pagar a través de ciertos canales digitales, a través de los bancos. Entonces, digamos que esa dificultad nosotros la teníamos hasta hace un par de años, que teníamos una muy buena página donde ofrecíamos todos nuestros productos, pero la gente tenía que empezar a interesarse por el producto y pagar a través de otros mecanismos como fueron la transferencia o la consignación. Hoy, por ejemplo, todos nuestros productos están acompañados de un carrito de compras. Ese carrito de compras te permite hacer no solamente la selección del producto, sino también hacer el pago en línea y directo. Esa Osiris, esa plataforma, esa opción no la conozco. Te podría sugerir otras opciones, pero pues en particular esa no la conozco. Lo que sí te puedo decir es que las páginas transaccionales tienen muchísima más posibilidad de vender sus productos que las páginas que tan solo tienen el tema de branding, el tema de marca y no más. La solución Perfecto. debe estar integrada. Gracias, doctor Hernando Porras, por la respuesta y simplemente en aras del tiempo, pues finalizamos la etapa de las preguntas. Antes, permítame por favor un segundo. Antes de finalizar este webinar, quisiera invitarlos a seguir conectados con nuestra jornada de conferencias que apenas inicia en el día de hoy y concluye el día jueves con una conferencia central, en la cual todos están cordialmente invitados. De igual manera, quisiera compartir con ustedes y con todos los participantes algunas de nuestras actividades que vienen más adelante, programadas desde Posgrado Uninorte, para que por favor las incluyan en sus agendas, actividades muy importantes. Próximamente estarán recibiendo información sobre nuestra tercera feria virtual de posgrados, que inicia el 18 de mayo y es hasta el 22 de mayo. La importancia de que las personas interesadas en inscribirse en alguno de nuestros posgrados, pues sencillamente al recibir la invitación deben inscribirse, deben registrarse, perdón, a la feria de posgrados, y ese día, a partir del 18 al 22, al ingresar a nuestra plataforma podrán realizar la inscripción al posgrado de su interés con el beneficio de que el costo de la inscripción es 0 pesos. Entonces, esperamos haya sido de su interés. Los invito a aplicar los tips que nuestro conferencista nos ha comunicado en el día de hoy y permitir que la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte los acompañe en su proceso de formación académico. Agradezco a todas las personas que asistieron, al conferencista, muchas gracias, al equipo de la Dirección de Especializaciones, Mercadeo y de TICS. Muchas gracias y una feliz tarde. Con mucho gusto, hasta luego.